Bien, buenas tardes, seguimos entonces en este siguiente bloque también y hoy nos acompaña también el profesor de Historia y Geografía y bachiller en Educación con estudios en maestría en Historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú, el maestro Jorge Arroyo González, quien también es miembro del Colegio de Profesores del Perú y asociado activo del Instituto San Martiniano del Perú, donde actualmente es el director también de dicha biblioteca. Es un autor de distintos ensayos sobre historia política del Perú y también un columnista de la revista Vivir Bien, ¿no?, que también abordan temas sobre historia y educación nacional. Bienvenido, estimado Jorge. Buenas tardes, muchas gracias, Judith, por la invitación de estar aquí en este espacio en la calurosa Madre de Dios. Así es, qué gusto tenerte aquí. Bueno, Jorge ahora está trabajando también aquí en el Colegio de Alto Rendimiento y está apoyando en la ODEC con un proyecto también, como ya mencionábamos, importante, que es la formación de esta biblioteca, la organización de esta biblioteca que está por inaugurarse el día 25 de julio. Y ustedes dirán, seguramente va a hablar sobre solo historia, aunque créanlo, va también unido y unifica otros aspectos que nos va a comentar justamente ahora. Jorge, ¿cuál es la visión que tienes tú en relación a la historia después de toda tu experiencia y a lo largo de todos estos años que has ido adquiriendo? ¿Qué es lo que le falta para que podamos motivar a los jóvenes? Bueno, definitivamente leer, ¿no? Y ahora es mucho más difícil porque, como diría Marco Aurelio de Negri, el fallecido de Negri, en su programa La Función de la Palabra, estos son tiempos de no lectura, y eso es porque las redes sociales, la internet, los celulares cada vez son más fáciles de adquirir, de utilizarlos, de maniobrarlos, y lamentablemente, digo lamentablemente porque ya podemos ver a niños desde muy corta edad que en vez de tener un libro en la mano tienen un celular donde pueden pasar horas y horas y horas sin ninguna supervisión, y con eso ponemos en riesgo lo que vendría a ser la capacidad de poder leer, ¿no? Generalmente un niño ya a los 2 o 3 años ya tiene un celular en la mano, y esto pues reemplaza la capacidad de la lectura, y es bastante lamentable, ¿no? Ahora, por otro lado, al inicio de tu pregunta me decías que, o mencionabas que no solamente hablo de historia, no, yo he logrado de una manera u otra a través de clases y unos artículos que por ahí he escrito, juntar lo que es la enseñanza de la historia por medio de lo que son cuentos y novelas, o sea, vale decir, de literatura. Muy bien. ¿Cómo así, a partir de la experiencia, porque finalmente las universidades nos forman y nos dan normalmente lineamientos generales, pero cómo así la experiencia te ha llevado a marcar o a derivar la historia marcada por este enfoque literario? Bueno, habría que remontarnos a lo que ha significado, perdón, a lo que ha significado el sistema educativo nacional, el cual desde los años 80 han habido una transformación detrás de otra, los famosos quinquenios de la educación, y a veces solamente vemos lo que es el resultado o el diagnóstico, pero no analizamos qué es realmente lo que ha ocurrido. Entonces, en los últimos 40 años, lentamente se ha empezado a perder horas de la enseñanza de historia del Perú. Primero empezaron a desaparecer libros de historia del Perú, me refiero a textos escolares. Muchos de pronto de los televidentes pueden recordar los libros de Gustavo Pons Musso o de Juan Castillo Morales. Me refiero a los televidentes pues, que están ya en la cuadra 4 o 5 es la vida, contemporáneos a mí. Y bueno, esos libros empezaron a perder espacio, fueron reemplazados por manuales, y básicamente hoy en día el Estado ya en muchos lugares no reparte libros. Entonces esto surge un problema, porque cuando el escolar termina el colegio y llega a la universidad, y ahí fue donde yo me di cuenta de que tenía que actuar, es que no tienen un conocimiento histórico sólido. Pueden tener algunas nociones, pero pierden
la noción del tiempo, ¿no? Yo he tenido alumnos universitarios allá en Lima que han sido capaces de contestar pues, que la independencia del Perú empezó en 1980. Entonces eso quiere decir pues, de que les respondía, ¿no? Que yo he nacido en tiempo de los virreyes porque nací en 1977, o que mis abuelos pues, pueden haber tenido costumbres virreinales. Entonces había que llenar ese espacio. Y como los libros no funcionan porque la gente no quiere leer o no puede leer o no tiene acceso a un libro, entonces hay que buscar algún recurso. Y pongo un ejemplo para cerrar mi respuesta. Ahorita que estamos en el mes patrio, el mes de julio, mucha gente simplemente relaciona a San Martín, al general José de San Martín, con el 28 de julio, pero no saben todo lo que le costó a San Martín llegar a Lima, entrar a Lima, a la capital de nuestra república, sin haber disparado un solo tiro. No sacó el sable San Martín, no luchó para ingresar a Lima. Y imagina, estamos hablando de la capital del virreinato más importante que tenía España en ese momento. Y esto se explica porque San Martín había tejido una red de espías. Entonces ahí es donde entra la literatura y entra un personaje como Ricardo Palma y sus tradiciones peruanas, que de pronto no es de las más conocidas, pero es una tradición que se llama "con días y ollas venceremos", y en ella el tradicionista Palma cuenta que San Martín había tejido una red de espionaje que se valía de mercaderes como los que vendían ollas para llevar dentro de las ollas mensajes, ¿no? Y así de esa manera él podía tener un contacto con la ciudad estando lejos, porque San Martín estaba en el norte, en lo que hoy día es Huaura, donde él había formado su cuartel general. Entonces mantenía pues un contacto en época en que no había teléfono, telégrafo, mucho menos internet, ¿no? Y así de esa manera él pudo saber cuál era el ambiente que había en la ciudad de Lima y poder ingresar a nuestra capital, vuelvo y repito, sin haber disparado pues ningún tiro ni haber sacado el sable. Y primero, convocar a Cabildo Abierto un día como ayer, 15 de julio, más de 200 vecinos de Lima, porque no solamente son limeños, sino también hay ariqueños, arequipeños que terminan firmando el acta de la independencia que San Martín leerá el 28 de julio, o sea, 13 días después, en 4 lugares diferentes, él declarará la independencia del Perú, ¿no? Entonces ahí vemos que se puede aprender historia del Perú con un relato corto, como es una tradición peruana de Ricardo Palma. Muy bien, y justo cuando ibas mencionando, efectivamente las tradiciones peruanas también son un texto que poco se utiliza en la actualidad también, ¿no? Es bastante relegado, pero tiene una gran riqueza porque contiene, como bien tú dices, estaba tratando de recordarme justo esta tradición que has mencionado, pero venían a mi mente otras que me llamaron también la atención, como por ejemplo la de Mujer y Tigre, hablando sobre la primera mujer que en Lima va a ser ejecutada por el tema del asesinato de sus hijos y de su esposo, y posteriormente el tema también de los incas ajedrecistas, por ejemplo, también allí, ¿no? Que es una versión ficcional sobre algunos elementos históricos, pero cuán importante es lo que tú mencionas, ¿no? Y por el otro lado, si bien es cierto, está Palma. ¿Qué opinas tú de repente de los cronistas que también unen justamente esta visión literaria con la visión histórica, ¿no? Y yo iba recordando ahí, por ejemplo, en lo que a veces siempre hemos ido enseñando, los cronistas, hay una diferenciación entre los cronistas españoles, los indígenas y posteriormente los mestizos, ¿no? Como Pedro Cieza de León, Guamán Poma de Ayala, o de repente el Inca Garcilaso de la Vega, ¿no? Entonces, ¿cómo ellos también pueden ayudarnos a entender un poco más la historia, o desde qué enfoque incluso podría verse esta historia? Claro, hablando en términos ya un poco más académicos, y con esto de pronto la teleaudiencia se puede aburrir un poco y alejar de la lectura, voy a tratar de hacerlo lo más digerible posible. El problema con las crónicas, que son fuentes primarias, ¿no? Porque son fuentes que fueron escritas por personajes que vivieron el momento y relatan el momento que a ellos les tocó vivir, como por ejemplo en el caso del cronista Guamán Poma de Ayala. Él hace una denuncia furibunda en contra del sistema virreinal. Es interesante leerla, sí, porque tiene los dibujos y todo ello, pero no hay que olvidar de que estos cronistas escribían en un castellano antiguo, en un castellano que no muchas veces está traducido al castellano actual, lo cual
dificulta la lectura, y uno de los principios básicos del desarrollo de la comprensión lectora es que la lectura debe ser lecturable o digerible, ¿no? Algo que nos lleve a encontrar gozo en la lectura. Entonces, leer cronistas puede ser, para alguien que no está debidamente familiarizado con el hábito de la lectura, le puede resultar incómodo, pesado, difícil. Ojo, con esto yo no estoy descartando que la historia se puede enseñar con cronistas, porque sí la enseñamos con cronistas. Para hablar, por ejemplo, de la conquista, de la llegada de los españoles, de los primeros años del virreinato, la mejor fuente que puede haber son las crónicas de la conquista y repito, de inicio del virreinato. Pero lo que se busca, vuelvo y repito, en tiempos de no lectura, es acercar a nuestros escolares y a aquellas personas que quieran desarrollar el hábito de la lectura a ciertos textos, ciertos libros, ciertas lecturas que ellos puedan digerir. No es como a un bebé, ¿no? A un bebé primero le damos leche, después le damos carne, ¿no? Y en medio le damos una papilla, ¿no? Una vez que ya notamos de que en sus dientes hay un poquito más de fuerza o ya le empezaron a salir, ¿no? Entonces la idea es poder ir llevando, ¿no?, poco a poco a nuestros escolares, a nuestros jóvenes, a ciertos libros, y para eso entran pues los profesores tanto de literatura, que es tu especialidad, lengua y literatura, como la mía, que es la de historia, y ahí sí hay que hacer una crítica muy fuerte, ¿no?, de que en la escuela, cuando se prepara el plan lector, que es supuestamente la solución a los problemas de la falta de lectura en nuestro país, nunca encontramos un trabajo en equipo, ¿no? O sea, vale decir, el plan lector por lo general lo forman o lo arman especialistas, o en el mejor de los casos profesores de lengua y literatura, pero siempre dejan de lado a los profesores de historia, como si nosotros no leyésemos, ¿no?, o no supiésemos cuáles son las lecturas que podrían ayudar a, no solamente a comprender el pasado, sino también a desarrollar el hábito de la lectura y, lo que es más importante, la comprensión de lo que se está leyendo. Así es, ¿no? Y justamente ese aspecto que tú mencionas a partir de la propuesta que planteas, que me parecía interesante, ¿cómo o qué textos, ¿no?, así como hemos mencionado el ejemplo de las tradiciones, pero qué textos son los que tú crees que, por ejemplo, nuestros televidentes que están observando, podrías tú recomendarles, o de qué manera de repente, porque por ejemplo, si bien es cierto, las crónicas, sí, pues así nada más no se pueden leer, pero hay procesos de textos adaptados, con muy buenas adaptaciones, claro está, que deberían fomentarse, ¿no? Entonces, ¿qué textos crees tú que serían los ideales que se puedan dar a conocer, que se puedan promocionar, y que de repente en casa los papitos, las mamitas puedan también conseguir y darles a sus hijos, no como parte de libros de textos escolares que vienen obligados en el colegio, sino como una lectura adicional que los ayude a formarse y a seguir ampliando sus aprendizajes? Bueno, primero que nada tenemos que tener en cuenta que papá que no lee, mamá que no lee, niño que no lee, eso es de cada 10, 9 van a pasar por ello. Entonces los padres son los primeros en que deben desarrollar el hábito de la lectura en ellos mismos. Si me es difícil hacerlo, entonces no voy a poder inculcar ese hábito en la lectura. Y cuando se trata ya de textos precisos, lo mejor son cuentos, ¿no? En el caso mío, ¿no?, yo soy alguien así, me considero fanático empedernido de Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Yo soy ribeiriano hasta el día que me muera, ¿no?, hasta los huesos. ¿Por qué razón? Porque Ribeiro tiene una gama de cuentos que va desde los mágicos, ¿no?, los que escapan a la realidad, como también tiene unos relatos bastante crudos de lo que fue la Lima de los años 40 y 50 y las costumbres, ¿no? Y eso es lo que uno aprende de la lectura, ¿no?, cuando trata de aprender historia por medio de un cuento o una novela, ¿no? Uno empieza a entender cuál es el contexto histórico, qué era lo que estaba sucediendo, empieza a ver diferencias con el Perú del 2025, lo que son virtudes y valores, la forma de vestirse, los roles que tenían los hombres y las mujeres en la antigüedad. Entonces todo eso se puede ir aprendiendo desde un cuento, ¿no? Y vuelvo y repito, para mí Ribeiro es clave, pero evidentemente no es el único, ¿no? Y aquí va un consejo para aquellas personas que quieren desarrollarse en el hábito de la lectura. Borges, ¿no?, Jorge Luis Borges, el gran cuentista argentino,
Él decía de que su papá nunca lo obligó a leer tal o cual novela, ¿no? Sino que él en una biblioteca era curioso, se acercaba, jalaba y empezaba a leer. De pronto hoy en día eso puede ser bastante difícil porque no todos tenemos una biblioteca en casa, pero sí podemos consultar con los profesores del colegio, ¿no? Podemos consultar, por ejemplo, para un niño de 7, 8 años que está empezando a leer, lo mejor son fábulas, ¿no? Las fábulas de Iriarte, de Esopo, son claves porque son relatos cortos y vienen con dibujos. Mucha gente critica que los libros vengan con dibujos, pero al contrario, los dibujos abren la imaginación de los niños. Ahora, para niños que ya están, por ejemplo, cursando quinto y sexto grado, evidentemente ya una fábula es un relato muy corto y habría que darle algo más, y entran a tallar ahí los cuentos. Entonces, otra cosa que también hay que tener en cuenta en los adolescentes es que si le vas a dar el Quijote, lo vas a alejar del hábito de la lectura, ¿no? ¿Por qué razón? No es porque el Quijote sea un mal libro, estamos hablando del mejor libro de la literatura castellana, y como diría por ahí Jesús Maestro, un profesor español, ya quisieran los ingleses, los alemanes tener un Quijote, ¿no? Por la riqueza que tiene este libro. Pero un adolescente que no está acostumbrado a leer, ver un libro de más de 500 páginas, evidentemente pues lo va a tomar como un castigo. Entonces lo mejor es darle a leer cosas que a ellos les llama la atención, pero siempre y cuando nos demos cuenta que es una lectura que va a contribuir a la comprensión de lo que se está leyendo, ¿no? Harry Potter puede tener por ahí todas las críticas que se pueda, porque es un libro de ficción, porque habla de magia, pero nosotros que hemos crecido con otro tipo de lecturas, también hemos leído cosas que tienen que ver con ficción y con magia, ¿no? Por ejemplo, las aventuras del rey Arturo, eso es magia pura, ¿no? El mago Merlín. Entonces, no debemos ser prejuiciosos con los libros, pero sí lo que debemos hacer es darnos cuenta de que los aprendizajes no son iguales, no todos tienen el mismo ritmo. Darle a un adolescente conversación en la catedral de Mario Vargas Llosa, o sea, por más quinto de secundaria que esté, yo considero que es inapropiado cuando hay otros autores y que son de pronto un poco más ligeros, más suaves. No sé, pienso en Enrique Congrains o Alfredo Bryce Echenique, y ellos los puede llevar, ¿no?, a lecturas ya un poco más complejas, y cuando lleguen a la universidad no van a tener ningún problema en leer cosas de materias o cursos que de pronto no les guste. ¿Por qué razón? Porque ya desarrollaron el hábito de la lectura. Entonces, para resumir, a los niños, fábulas; si ya son más grandes, cuentos; y finalmente ya podemos llegar a novelas. Muy, muy valiosa tu apreciación también, y justamente como para ir cerrando, sé que estás apoyando en el proyecto de la biblioteca para la ODEC, seguramente te ha pedido algunas orientaciones. ¿Qué crees tú, digamos, cuál ha sido el aporte y qué crees tú que es lo que debería seguirse motivando en esta biblioteca para lograr, muy aparte, justo lo que tú dices, ¿no?, el placer por la lectura en las personas? No solamente es una biblioteca, al menos lo que nos comentaron, dedicada para docentes, sino que también luego piensan ampliarse un poco más. ¿Cuál sería tu recomendación principal? Bueno, hemos conversado con la señora Janet, a quien le agradezco la invitación porque fue producto de una conversación con ella y con la persona encargada, el señor Bernardino, a quien les mando saludos. Estábamos viendo qué podíamos hacer con la biblioteca, cómo organizarla. Hablábamos del peligro de las bibliotecas que tienen pues las termitas, ¿no? Había que ser cuidadoso con ello, y por ahí surgió la idea de un club de lectura, ¿no? Entonces la biblioteca tiene que ser un espacio que a uno se sienta cómodo en ella, ¿no? Porque hay un principio pedagógico que es básico, ¿no? Niño o adolescente o escolar que no está cómodo, es obvio de que no va a aprender. Entonces la biblioteca tiene que ser un espacio amigable, tiene que ser un espacio donde el niño o el adolescente se sienta cómodo, pero también hay que buscar formas, estrategias de poder desarrollar la lectura, y en un club se puede hacer. ¿Por qué razón? Porque al club vamos a participar de una lectura y no vamos a que un profesor regañadiento, como puedo ser yo, ¿no?, me ponga una mala nota, ¿no? Es que no va a haber una mala nota en un club de lectura, porque de lo que se trata es de leer y luego conversar con mis amigos, con mis pares, y de pronto por ahí puede haber una persona mayor, una persona encargada que se puede encargar de dirigir la discusión en torno a lo que se ha leído.
Entonces, de esa manera pues, estaremos cultivando este saludable hábito, aun cuando, vuelvo y repito, empezaba con una frase de Negri y cierro con otra. De Negri decía que la lectura era el único vicio saludable. Y de verdad, los que somos lectores sabemos que es así, pero lo importante es poder desarrollar este hábito de la lectura en los niños, en los adolescentes. El futuro nos los va a agradecer, porque la lectura permite, creo que eso es algo que hay que remarcar, la lectura no solamente permite un tiempo de reflexión o de entendimiento de lo que estoy leyendo, sino también es una conversación con uno mismo. ¿En qué sentido? En que uno, después que termina de leer, empieza a pensar en las cosas que ha leído, empieza a cuestionar las cosas que ha leído, y es ahí donde surge el aprendizaje, ¿no? O el simple hecho, es que leer no significa, oye, me he leído pues La ciudad de los perros, ¿no? O decir, pues me he leído tal o cual novela, ¿no? Sandokan, ¿no? de Emilio Salgari. No, leer significa sentirse bien con uno mismo, en el sentido de que has podido leer esa novela o has podido leer esa revista, ¿no? Y ya luego viene este proceso de preguntarte a ti mismo, de cuestionarte, de sentirte feliz, ¿no? Lo que se busca con la lectura es eso, ¿no? Es una felicidad que no te la va a dar pues así nomás la televisión o el internet o ese tipo de cosas, ¿no? Yo creo que es el hecho de poder estar solo contigo mismo durante un momento sin ningún tipo de intervención, y así de esa manera puedes generar algo de felicidad, y ya después viene, yo diría que ese ya es el beneficio colateral de la lectura, ¿no? Que es el aprendizaje y la comprensión lectora, ya hablando en términos de escolaridad. Así es, ¿no? Y qué interesante todo eso que has mencionado, ¿no? En relación a lo que también seguramente nuestros televidentes están escuchando, ver y adecuar las lecturas. No solamente es darle al niño, al joven, al adolescente un libro porque sí, sino básicamente conversar, dialogar y trabajar de la mano también con la escuela, ¿no? Y en este caso las bibliotecas pues fomentando desde donde haya alrededor nuestro, como en la biblioteca del ODEC, pues pueden también contribuir a este fomento de lectura, de hábito de lectura, y que los jóvenes pues cada vez puedan ir también dándose tiempo para ello, ¿no? Lo cual importante es eso también, y si bien es cierto, pues hay distintas formas, la idea es poder dar el paso de inicio, ¿no? Yo creo que en este elemento estás, Jorge, también por buen camino a través de tus artículos, y seguramente volveremos a invitarte una vez más también para seguir conversando, dialogando sobre otros aspectos en relación también a recomendaciones, a prácticas o de repente algún tema específico ya que podamos compartir con nuestros televidentes. Muchísimas gracias. ¿Algún mensaje, saludo en particular? No, me gusta el nombre del programa porque en alguna entrevista yo me comparaba con Mario Bryce en este punto, ¿no? De que yo soy un pesimista que quiere que las cosas salgan bien. Bueno, mis amigos entenderán por qué lo digo, porque yo siempre ando pues criticando las cosas, ¿no? Para mejora, y me dicen pues tú eres una persona pesimista, no negativista, pero no, yo soy una persona que definitivamente quiere que las cosas salgan bien, y para eso necesitamos esperanza, y sin esperanza, bueno, no tenemos nada. Entonces, ¿cuál puede ser esa ancla de la esperanza? Yo entiendo que es la fe, que es un valor cristiano, es un valor universal, pero la lectura también puede ser un ancla de la esperanza para tener una sociedad mejor, una sociedad en donde podamos acortar las brechas de la ignorancia, y así de esa manera poder alcanzar la meta máxima que tenemos aquí en esta vida, que es la de poder ser felices. Mi recomendación es para todos y cada uno de las personas que nos están viendo que veamos menos el celular, leamos más, compremos un libro. Definitivamente es un placer tener un libro en las manos, y estaremos conversando, y espero que la próxima vez también puedan ser temas de historia, porque es lo que también me agrada bastante conversar, y desearles a todos los televidentes aquí en Madre de Dios y las personas que nos puedan estar viendo felices fiestas patrias, que este 28 y 29 de julio pueda ser un motivo de reflexión para ver qué es lo que podemos hacer para que el Perú pueda salir de la difícil situación que se encuentra, y si es leyendo, mucho mejor. Muchísimas gracias, Jorge, muchísimas gracias también, estimados televidentes, y entonces vamos a pasar a
a darles las gracias también por todo eso que hemos tenido hoy, por las entrevistas, por por todo el tiempo que hemos participado y a cada uno de los invitados también, ¿no? Felicitaciones a Lodec por su aniversario, al COARC también, que está por venir su aniversario, y seguramente vamos a seguir conversando sobre ello en el siguiente miércoles. Muchísimas gracias, nos estamos viendo.